Dice Hechos 1:8 así: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Recibirán, ¿cómo? Poder. Muy bien. La llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que recibir al Espíritu Santo. Es cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú aceptas a Jesús, que dices: Jesús, Padre, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. Recuerda que la Biblia dice que nacemos del agua y del Espíritu. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero cuando somos llenados por el Espíritu Santo, llenura significa, escucha bien lo que significa llenura, significa plenitud, significa autorización o autorizado, equipado y producto garantizado. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Una persona que está lleno o llena es una persona que está plena. Cuando hablamos de plenitud significa, escúchame bien lo que voy a decir, cuando hablamos de plenitud estamos hablando de alguien que no le hace falta nada porque está pleno. Plenitud significa que estás totalmente completo y no hay un solo vacío en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tus finanzas, en tu vida matrimonial, si estás casado, o en tu vida de soltero. Estás totalmente pleno y no necesitas nada. Eso es plenitud, estar lleno. Es que entendamos el término lleno. Cuando tú estás comiendo en tu casa, perdón por poner estos ejemplos para hacer lo más práctico posible, cuando tú estás comiendo en tu casa y estás come y mamá, dame otra tortilla de harinita y ponle poquito frijolito y que repites el plato, de repente llegas a decir: ya no quiero porque estoy, ¿cómo estamos? Llenos. Y cuando estás lleno ya no te cabe nada. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo es porque hemos entrado a un estado perfecto de plenitud. Y el que está lleno ya no pide, el que está lleno ahora da. La posición de estar lleno significa que nos convertimos en fuentes. Por eso me gusta el término que dice de nuevo Hechos 1:8. Y Jesús les dijo: recibiréis poder. Ahorita expliqué la palabra llenura, pero quiero explicar la palabra poder. La palabra poder en Hechos 1:8 significa dunamis. O sea, el original, la Biblia del Nuevo Testamento, para los que no sabían, se escribió en griego. Y la palabra poder original en griego significa dunamis. Y la palabra dunamis, o de la palabra dunamis, viene la palabra dinamita, o viene el término dinamismo. Esto significa que la dinamita o el dinamismo, la dinamita detona, y cuando viene ese detonante hay una explosión que produce una hecatombe, se llama en física. La hecatombe es como cuando una ojiva nuclear estalla en el epicentro, pero sale y crea una hecatombe, empieza a destruir a todo al paso. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, escúchame bien lo que te voy a decir, en nosotros nos convierte en agentes súper especiales, capaces de poder entrar en un ambiente espiritual, porque tenemos una lucha, ¿ok? Tenemos una lucha espiritual. Una persona que tiene poderes, representando para mí Satanás y el reino de las tinieblas, gobernando a un pueblo, sometiendo a toda una población. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo y por qué el Padre lo prometió y el Espíritu, Jesucristo intercede para que el Espíritu Santo venga para nosotros? Que el Espíritu Santo no es una opción,
sino es una necesidad de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el evangelio, estamos entrando a una esfera espiritual donde todos y cada uno de nosotros necesitan estar en ese nivel espiritual y por encima de Satanás. La Biblia menciona que nuestra guerra no es contra carne y sangre, dando a entender nuestro pleito, nuestras contiendas realmente no son carnales, sino son a un nivel espiritual. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos llena, nos reviste de esa unción, es porque la necesitamos. ¿Por qué? Porque Satanás está operando en el reino de las tinieblas. Necesitamos empezar a observar la vida desde una perspectiva espiritual. Necesitamos dejar de ver al drogadicto de la esquina o a los drogadictos de aquella casa y empezar a ver que hay espíritus y potestades tomando el control de esa gente. Necesitamos dejar de ver cómo la juventud se pierde, que por el reggaetón, que porque este artista, que porque estos que cantan narcocorridos. Y necesitamos entender lo que hay detrás de todo eso, y es una esfera espiritual que tiene de rodillas a la juventud, a los matrimonios, a los esposos cuando son infieles, cuando viven en adulterio, cuando no hacen lo correcto, cuando hay violencia física, violencia doméstica. Necesitamos mirar todo el ambiente de las tinieblas y necesitamos observar que todo eso tiene un trasfondo espiritual, y que por eso el Espíritu Santo opera dentro de la iglesia, porque la iglesia no es capaz de ganar al mundo sin el Espíritu Santo. Es más, no somos capaces de caminar y ganar la batalla de la fe individualmente que nos corresponde por la salvación personal si el Espíritu Santo no está con nosotros. Si Él no nos invade, si Él no nos llena, si Él no nos cubre, si Él no nos empodera, no somos capaces. Pero se dan cuenta cuando tiene de rodillas a la gente, vienen dos agentes especiales que tienen poderes superiores, o en algún sentido que también manejan un nivel espiritual que está por encima de lo terrenal o de lo natural. Y cuando hablamos del Espíritu Santo en la iglesia, es la iglesia tomada por una fuerza sobrenatural, por una persona extraordinaria, una iglesia que está levantada para combatir las fuerzas del enemigo, para penetrar en el reino de las tinieblas, para atar a los espíritus, para traer vida a las personas, a los jóvenes, a la adolescencia, a la niñez de este país, de esta parte de la ciudad. Entonces la iglesia necesita siempre de la suministración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo opera en una esfera sobrenatural. Ahora, lo que quiero decir con esto es lo que sucede cuando Él se manifiesta, lo que pasa cuando Él viene. Y lo que pasa cuando Él viene, y hablamos de estos elementos de vida, pero también de sacudimiento. Quiero que vayan conmigo a Éxodo. Quiero mostrarles 3 textos específicos de acontecimientos físicos ante la presencia de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 17. Ahora pónganme atención para poder contar el contexto antes de leer la escritura. Dijo Dios: quiero bajar, así, bajar y presentarme al pueblo. Prepárame a la gente, dile a todo el pueblo que se santifique en 3 días, prácticamente que se pongan en consagración, porque al tercer día yo me le voy a aparecer al pueblo. Escúchame bien lo que estoy diciendo. No a Moisés, siempre se le aparecía a Moisés, pero Dios dijo: en esta ocasión quiero que todo el pueblo me conozca. Santifícame a la gente. Moisés fue con el pueblo, les dijo: santifíquense y vengan al monte, porque el Señor se nos va a aparecer. Es ahí donde Dios da por primera vez los mandamientos. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 17 del capítulo 19 de Éxodo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Imagínate, al monte Sinaí, todo alrededor ellos. Todo el monte Sinaí. ¿Qué sucedía en el monte Sinaí? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego.
y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites del monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo. ¿A quién? Vaya conmigo al 20, versículo 18. Aquí el punto importante. Todo el pueblo, 20:18, después de los mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Fíjate bien, escucha bien, aquí hay una revelación. Cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte, había humo, había fuego, había estremecimiento. Dice, el monte se estaba moviendo, ta, 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 ta. Y alguien dice: ¿por qué cuando oran por alguien, o porque hay gente que pasa y ta, 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 ta? Si un monte temblaba, nosotros no somos. ¿Cuántos kilos tiene un monte? Y de todas maneras lo sacudía el Señor. ¿Cuántos kilos tiene usted con comparación al monte? No tiene los mismos, ¿verdad? Bueno, eso espero en el Señor. ¿Y qué le pasaba al monte físicamente? ¿Qué le pasaba? Se estremecía, había fuego, había humo, había voces, había sonido. Entonces todo eso en el pueblo, como nunca lo habían visto, nunca habían sentido aquello, trajo en ellos un cierto temor por lo que estaba sucediendo. Ahora, yo entiendo a la palabra temor, y la palabra temor tiene algunas connotaciones. Las mentes carnales, en la manifestación gloriosa de Dios, se asustan. Moisés no estaba asustado porque él estaba acostumbrado, pero todo el pueblo no estaba acostumbrado a eso. Y como no estaban acostumbrados, por primera ocasión a ellos les causó temor, porque miraron cosas que nunca se imaginaron ver. Y entonces este pueblo entró en pánico en algún sentido. Pero el monte temblaba. No tenga duda de que alguien se puede mover, de que alguien puede caer, de que alguien se puede estremecer. Cuando el Espíritu Santo desciende, cuando la presencia de Dios cae, algo sucede. Se empieza a estremecer todo, porque la presencia de Dios no la resiste este cuerpo mortal. Para no leer el pasaje, solo contar la historia, dice la Biblia que venía Saulo con amenazas de muerte sobre los cristianos, y cuando iba a la mitad del camino, un rayo de luz lo tocó y dice que cayó como muerto. Para aquellos que llegaron a creer que eso de caerse no es de Dios, lo que no es de Dios es cacharlos. Que el que se caiga porque el Señor lo tiró para atrás, para enfrente, para un lado, para otro. El apóstol, en ese momento llamado Saulo, cayó como muerto, pero después vio una visión que solamente él vio, y los que estaban al lado de él no vieron, pero él sí. Cuando él cuenta su testimonio, y oyó una voz, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, pero relata que cayó. Mi esposa leía hace minutos atrás acerca de Daniel, que cuando estaba viendo una visión quedó dormido, exhausto, hermanos, porque este cuerpo físicamente, cuando está la gloria y la presencia de Dios impregnada en un lugar y en una vida, este cuerpo es demasiado poco para lo mucho que es el Señor. O sea, es demasiada la gloria, es demasiada la presencia, y solo los que están en esa dimensión, porque quiero que ustedes piensen en algo.
Usted puede ver aquí a alguien así, ¿no? Tirado. Ay, y usted puede decir, pobrecito la hermana. Usted la ve de rodillas doblada, con el cuello torcido, y usted dice, ay, le va a dar una ahí, ¿no? Le va a dar un esguince a la hermanita doblada. Pero haga de cuenta, tal vez no es la comparación correcta, pero hay un término que la Biblia llama ebrios, ¿verdad? Que estaban como ebrios. Haga de cuenta que está como drogada, porque aunque esté así la hermana o el hermano, en su interior, en su corazón, aunque está físicamente allá, espiritualmente anda, pero como papaloteando para todos lados. Está en un momento de éxtasis, porque la presencia de Dios, cuando se manifiesta o durante su manifestación, físicamente suceden cosas, ¿verdad? Pero espiritualmente suceden cosas más gloriosas. Usted puede ver a alguien, ay, mira, ándate alebrestado, aquel hermano anda, mira, pero espiritualmente le está pasando algo superior. Pero quiero decirles algo: si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, no le debes tener miedo al ridículo. Eso es muy importante, porque nuestros preconceptos hacen que nosotros seamos personas de imagen. Muchos se creen como medio artistas, siempre cuidan su imagen. Ponen la mejor foto en el Face. Si sabemos que está bien gordito, nomás pone la cara de arriba, va para acá. Cuidan hasta su perfil. Hay personas que cuando suben fotos al Face, digo porque el Face es el perfil que yo más manejo, suben fotos nomás así de lado, porque siempre les sale mejor esta parte. Siempre están cuidando la imagen, cuidando lo que dicen, cuidando. ¿Por qué? Porque como que se están cuidando para dar solamente una parte que se llama, para mí, apariencia. Y quien cuida mucho su imagen, escucha bien lo que estoy diciendo. Quien cuida demasiado su imagen, difícilmente va a poder ser lleno del Espíritu. Porque el Espíritu Santo agarra tu imagen y la hace trizas. Mi madre, Marta Lara Vázquez, mi madre, que ya está con el Señor, era una mujer o una hija de Dios que fue desde pequeña criada en un ambiente de la iglesia del Nazareno. Por eso mi tío Antonio fue pastor durante muchos años en la iglesia del Nazareno. Bueno, 50 años, ya está jubilado. Entonces, la iglesia del Nazareno, así se llama la denominación. Aquí tenemos, cuando usted va entrando por aquí a 2 cuadras hay una iglesia, es la mismita de esa misma línea. La iglesia del Nazareno, aunque algunas ya se han renovado, por así decirlo, no aplaude, no usan instrumentos, solo un pianito, con himnarios, calladitos, todo. Y tú entras a una reunión de los nazarenos conservadores, y cuando tú entras no escuchas el ruido de nada, sí. Y cuando los nazarenos salen del culto, así en todo el silencio, dicen, qué tremenda la presencia de Dios. Dicen ellos, pues ¿cuál sería la? Imagínate, nosotros nos volvemos locos adentro ahí. Imagínate nosotros pentecosteses o pentecostales. Algunos son más costales que pente. Imagínate nosotros, porque a mí me ha pasado, ¿no? Imagina un pentecostés que está en una iglesia del Nazareno y tú estás acostumbrado cada 30 segundos, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria, santo. Y ahí tienes que estar, te lo tragas, no aguantas, tienes que ir al baño, amén, aleluya, gloria, sacar todos los amén y regresar a la reunión. ¿Por qué? Porque cada denominación tiene esa. Entonces mi mamá venía de eso, tranquilito, quietecito. Y para ellos, no estoy inventando nada, el Espíritu Santo ya pasó. O sea, es una fuerza, pero su manifestación fue en el Pentecostés y Él ya no se manifiesta hoy. Es para ellos, así lo creen. Entonces mi mamá se casó con mi papá, pues digo, ¿con quién más? No, se casó con mi padre. Y mi padre se convirtió en la cárcel de Guaymas, en una iglesia de Dios, que después, al salir de ahí, fue discipulado por el pastor Luis López del Palo Verde 2, si no mal recuerdo, sigue ahí. Y el pastor Luis López fue mentor de mi papá. Y entonces la iglesia de Dios, ahí tienes que hablar en lenguas, ahí tienes que gritar, tienes que brincar, tienes que danzar, Entonces mi papá ven y se casó un pentecostés con una nazarena. Usted se imagina la cosa. Y dice la historia que mi papá le dijo, yo no te voy a convencer de nada, le dijo,
Pero si hay Espíritu Santo que me tocó y me sacó de la cárcel, también te va a convencer a ti. Entonces mi madre, cuando estaba en las reuniones, porque era la esposa del pastor de una iglesia pentecostés y ella era nazarena, entonces mi madre dice, yo decía que eran todos locos. No, hombre, hasta decía, ¿por qué me casé con este hombre? ¿Por qué no? Dios mío. Y en una ocasión se movía el espíritu bien tremendo en la iglesia de Ensenada, la popular. Llegaron los bomberos en una de las reuniones. Y llegaron los bomberos a la iglesia, una iglesia pequeña, que porque habían reportado que se estaba quemando la iglesia, ¿cuál? Si todo el mundo está hablando en lenguas. Yo vengo de esa experiencia. Ustedes cuando ven a Lore tocando la guitarra ahí, que yo lo pongo porque yo necesito que mi hijo se meta en este ambiente ministerial. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿tienes sueño? Me dijo, sí. Yo me tiraba así como aquí en la alfombra, me tiraba a dormir. Y cuando de repente yo recuerdo en mis 5 o 6 años escasamente recuerdo, de repente veía que una hermana me brincaba de aquí para... Y para mí eran los borreguitos que yo contaba para dormirme otra vez. Yo vengo de esa generación. Entonces mi mamá le dijo al espíritu, no, por eso les digo, debes dejar de temerle al ridículo y de tener tus razonamientos por encima. Tienes que rendir. Por eso arrepentirse significa cambiar tus conceptos. Y le dijo mi madre, para mí ahí se arrepintió mi mamá. Le dijo, Espíritu Santo, bueno, medio se arrepintió. Espíritu Santo, si tú eres real, yo te pido que me toques, le dijo. Así le dijo, pero no me traigas así como traes a todas, brínqueme a mí aquí en mi silla, le dijo. Uy, no le hubiera dicho eso. Mis hermanos, mi madre era la mujer más pentecostés que había después de ser llena del Espíritu Santo. Estaba en un lugar, estaba medio sentadita, dice mi mamá, o contaba mi mamá, y de repente siente una fuerza en su interior que le hace que, ¡ay!, que se cayó. Y hermanos, de rodillas mi mamá, de rodillas, así, brincaba, pues por la fuerza del Espíritu Santo, brincaba como a 30 centímetros más o menos así. Y así como si fuera pelota de básquet, así la traía el Señor en todo, como que la trapeó con ella toda la iglesia, Y mi mamá dice que hablaba en lenguas, la subía al escenario, Cada quien tiene experiencias diferentes, pero desde ahí la vida ministerial de mi madre nunca volvió a ser la misma, porque la llenura del Espíritu Santo en nosotros produce un plus o un extra que solo los que han sido llenos comprenden de lo que estoy hablando. Nadie puede controlar eso y nadie los programó para eso, pero es el mismo Espíritu que se está derramando en uno y en otro y en otro. Pero la palabra es dinamita, poder, presencia. Esa es la palabra. ¿Recibiréis qué? Poder. Ahora, el Espíritu Santo a mí me dijo algo. Me dijo, la gente piensa que yo solo me muevo con los pobres. Así me dijo, Y dice, porque no me conocen. Y él me dijo, yo no me muevo en los pobres ni en los ricos. Me muevo solo con los que me anhelan, sean pobres o ricos. Ahí se mueve él. El Espíritu Santo no anhela estar en un lugar, él anhela estar en una persona. Y aquí está el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa y qué sucede durante su manifestación? Lo que Él quiere, mientras tú respetes cómo Él se mueve. Porque ¿sabes qué? Dice la palabra que donde está el Espíritu hay libertad. Nadie está amarrado. Y la palabra libertad muchos la interpretan y no está mal. Libertad significa que están brincando y corriendo. Está bien, es una parte de la interpretación. Cuando dice que el Espíritu donde está hay libertad, significa que no hay uno solo que esté con cadenas ahí.
no hay cadenas. Se rompe la esclavitud del miedo, del temor, de la droga, de cualquier, donde el Espíritu entra con fuego. Tú te das cuenta en Hechos 2, escucha bien lo que estoy diciendo. Cuando dice, y de repente vino un estruendo, y de repente habla, y luego habla que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, como sus cabezas. Lo primero que el Espíritu Santo viene con un fuego y quema toda la inmundicia que queda. Y una vez que el Espíritu Santo quema toda la hojarasca y todo lo malo, entonces la gente empieza a hablar en nuevas lenguas.